tema del romanticismo. Primero vamos a empezar con qué es. Y esto lo voy a dejar con mi compañera Sandra Llano. Buenos días, el día de hoy les voy a presentar el romanticismo. ¿Qué es el romanticismo? El romanticismo es un movimiento cultural que inició desde el siglo XVIII al siglo XIX y exalta la libertad, individualidad, subjetividad y sentimiento. En estas imágenes podemos ver que acá se ve que Francia tiene la libertad y finalmente pudo hacer caer a los que tenían el poder. Las características. Las características del romanticismo es el deseo de la libertad, de salir adelante sin importar las órdenes que tenga el país, el espíritu nacionalista, la originalidad y se refugia en un movimiento rebelde ante las órdenes de sus comandantes. Es decir, un ejemplo sería la conquista de América. Ahora continuamos con nuestra compañera Pulgarín, que nos va a hablar acerca del estilo. Muy buenos días, profesora y compañeras del grado 9.2. Mi nombre es Karen Dayana Pulgarín Espinosa y el día de hoy tengo que hablar un poco sobre el estilo del romanticismo. Esta se basa en el sentimiento y en la emoción. El estilo romántico es el que desarrolla la música programática y el cromatismo de una forma predominante. Este se da a lo largo de todo el siglo XIX, cuando reivindicaron la integración de diversos estilos y registros. También en esta época incorporaron el uso de los hablantes frente a la normativa e incluyeron colonialismo, donde estos emplearon enunciados exclamativos para expresar su estado de ánimo. Muchas gracias. Del romanticismo. Bueno, encontramos la naturaleza. La naturaleza se puede hallar en esta imagen. En esta, donde se encuentra un señor solo y se encuentra un paisaje. También encontramos en esta, donde se encuentra un paisaje muy grande y podemos hallar la naturaleza del romanticismo en esta. También la evolución del mundo, que podemos encontrarla acá, donde se representa la revolución de Francia. Y podemos también encontrar en pinturas la rica, esta la podemos encontrar la ruptura con la perspectiva neoclasista y la rica escenografía. Podemos encontrar una rica escenografía en este cuadro. Muchísimas gracias. Les voy a hablar acerca del contexto histórico. El contexto histórico o el romanticismo abarcó la mitad del siglo XIX. ¿Por qué? Porque el romanticismo tiene que ver con la libertad, la música y el poema. Los poemas y los escritos fueron muy bonitos, hechos por Pablo Neruda, por Ralph Walton, incluso por Mozart. Todos estos poemas fueron muy bonitos, porque uno de Mozart dice: ni una inteligencia sublime, ni una gran imaginación, ni las dos cosas juntas forman el genio. Amor, eso es el alma del genio. Sin duda, Mozart se inspiró mucho en ponerle romance a sus queridos poemas. Cada poema o el romance se ha extendido a lo largo. Este se desarrolló en Alemania, incluso en Reino Unido. Allí podemos ver muchas cosas románticas. Queridos poetas han dicho muy bonitos escritos. Uno de estos fue Pablo Neruda, otro de estos fue Ralph Waldo Emerson y el otro fue Max. El romance no solo se expresa con palabras, sino que también con hechos. Es la forma de sentir y pensar. Además, es exótico, extravagante, incluso de sentir. Es irregular, dependiente de estar atraído. Continuamos con la literatura romanticista. Y esta la dejo con mi compañera Gloria Salgado. El día de hoy les voy a hablar de la literatura romanticista. Bueno, la literatura del romanticismo es un movimiento literario que inició en el siglo XVIII, en 1770 a.C.
a.C., en Alemania, Inglaterra y Francia. Se dispersó y cultivó en Europa a mediados del siglo XIX y continúa ejerciendo su influencia en la actualidad. Sus principales características son su originalidad y que pertenece constantemente a la preindustria del mito grecolatino. Hablarle de los géneros literarios. En los géneros literarios estamos con el drama romanticista, que se encuentra en la búsqueda del favor y en el aplauso del público. También tenemos la temática del teatro barroco, y también podemos encontrar la ruptura con la perspectiva neoclasicista y la rica escenografía. Algunas obras literarias del romanticismo son Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, novelista británica considerada como una de las grandes artistas clásicas de época. Sus obras son conocidas por la ironía empleada y por los temas del matrimonio en contexto de familias burguesas y la relación de estos con la moral, ya que ella nació en el seno de una. Sus novelas más destacadas es Orgullo y Prejuicio. Llevó también a la pantalla, aunque destacan muchas otras. Persuasión, Emma o Sentido de Sensibilidad. Otra de estas obras es Los Miserables de Víctor Hugo. Otras de las grandes obras del romanticismo literario es Los Miserables. Dramaturgo, poeta y novelista francés, considerado uno de los más grandes exponentes del movimiento romántico. Estuvo siempre muy ligado y comprometido con la historia política de su país, dando mucho reflejo en sus obras a las clases más pobres, a las realidades no tan agradables de Francia y París. Su obra más destacada es Los Miserables, aunque también son intencionalmente conocidas y aplaudidas El hombre que ríe o nuestro a Señora de París. Otra también es, y por último, Cantares gallegos de Rosalía de Castro. Esta es una poetista y novelista española que escribió en gallego y castellano todas sus obras. Sus obras, Los Cantares gallegos, es entendida como la primera gran obra de la literatura gallega contemporánea. Junto con Gustavo Adolfo Bécquer, es prácticamente precursora de poesía contemporánea española. Entre sus obras más importantes se encuentran, además de Cantares gallegos, Follas novas y En las orillas del Sar. Buenos días, mi nombre es Lorena Castañeda Páez y les voy a hablar sobre el romanticismo cultural. El romanticismo cultural fue originado en el siglo XVIII como reaccionalismo de ilustración y el neoclasicismo. Sus rasgos revolucionarios cuestionables y a su búsqueda constante por la libertad auténtica. El romanticismo cultural es una manera de sentir y concebir la naturaleza. Aquí podemos ver el pueblo de la cultura romántica. En esta imagen podemos apreciar la tranquilidad que se vive en esa época romántica. Esa es una de las obras de los tantos artistas que habían en la cultura romántica. Al igual que la anterior, esta también es una obra del romanticismo. Aquí podemos ver el enfrentamiento entre el neoclasicismo y el racionalismo. Aquí podemos ver en la época del romanticismo cómo se liberaba el pueblo de las guerras. Aquí podemos ver la representación de los típicos bailes del romanticismo. Esa es la representación de la vestimenta que utilizan en la época del romanticismo. Mi compañera Nicole Martínez nos va a hablar sobre los representantes. John Constable. John Constable nace el 11 de junio de 1776 en Suffolk, Gran Bretaña, en el seno de una familia próspera. Su padre era el molinero enriquecido y miembro relevante de su comunidad. Cuando terminó la escuela, el pequeño John comenzó a trabajar en un negocio familiar, ya que su hermano tenía cierta deficiencia mental que le imposibilitaba hacerlo. Yo les voy a hablar de Eugenio Lucas Velázquez. Eugenio Lucas Velázquez, conocido erróneamente durante el siglo XX
como Lucas y Padilla. Nació en Madrid de 1817. Inició su formación artística como alumno de la Academia de San Fernando, aunque disconforme con el frío clasicismo de las enseñanzas académicas, prefirió estudiar directamente a los grandes genios de la pintura española y el Museo de Prado. Copió en numerosas ocasiones a Velázquez y sobre Prado copió en numerosas ocasiones a Velázquez y sobre definitivamente el estilo y la personalidad creativa de este artista. Teodoro Jericau, Antonio María Esquivel, Leonardo Alenza, Gerardo Pérez. Ahora mis compañeras Dana Masmela y Sofía Rodríguez les van a hablar sobre las obras de este tiempo. El día de hoy les voy a hablar sobre la obra Lluvia, Vapor y Velocidad. En Lluvia, Vapor y Velocidad, el principal protagonista es el color que predomina por encima de la línea. En esta obra, de su última etapa, utiliza la imagen del tren como reflejo de esa nueva sociedad industrial. El vapor del tren transforma la atmósfera. El estudio de esta será de gran interés para el artista, reflejado sus cambios, y será uno de sus motivos principales durante las obras de su última etapa. Las obras. Aquí podemos ver la maja desnuda, la libertad guiando al pueblo, vista desde la ventana del artista, y la muerte de Sardanápalo. La maja desnuda es una de las más célebres obras de Francisco de Goya. El cuadro es una obra de encargo pintada antes de 1800 en un periodo que estaría entre 1790 y 1800, fecha de la primera referencia documentada de esta obra. Laura Vázquez les va a hablar sobre los problemas de desigualdad. España en el siglo XIX, prácticamente de forma espontánea, como un producto típicamente nacional, sin apenas influencias extranjeras y básicamente desligado de los movimientos históricos, culturales y artísticos pertenecientes a la centuria anterior. Realmente el verdadero problema del romanticismo español es la enorme complejidad de tipo político, social y cultural en la que se suscribe. Precisamente esta complejidad ha suscitado la aparición de una gran multitud de interpretaciones románticas claramente contradictorias entre sí y siempre estrechamente relacionadas y sumamente condicionadas por la postura ideológica del sujeto que las formula. Alejandro Mora nos va a hablar acerca de la actual y la... Podemos apreciar muchas características del romanticismo en nuestras vidas, como cuando vamos a la calle vemos edificios y arquitecturas, o cuando vamos a los cines y a las librerías vamos por gusto a la fantasía. El amor y la muerte, el suicidio romántico, sí, como en Romeo y Julieta. Pero Creo que en la actualidad no lo llamaríamos romántico, ya que esto presenta graves problemas para la Organización Mundial de la Salud, ya que las tasas de suicidios anuales son muy altas. La mayoría de estos son por pobreza. desempleo y por supuesto por desamor. En el romanticismo hablamos de los demonios y las artes oscuras como del terror. Ahora los temas de miedo son fantasmas, psicosis y por supuesto demonios. Pero creo que representarlos en forma de cabra ha pasado un poco de moda. Ahora se representan de distintas formas, como en muñecos diabólicos. Bueno, ya hemos hablado bastante del romanticismo europeo, del Reino Unido, de Alemania, de Francia, de Inglaterra. Recordemos que ahí se originó. Ahora hablemos del romanticismo latinoamericano. Comencemos. Hoy les voy a explicar la literatura del romanticismo latinoamericano. En Latinoamérica hay muchos países, así que elegí los más reconocidos. Bueno, por ser mi país, elegí a Colombia y voy a explicar qué es la literatura romanticista de Colombia. Bueno, el romanticismo en Colombia fue un movimiento literario que tuvo lugar durante el siglo XIX. Nació gracias a la fuerte influencia de los ideales liberales franceses en Colombia y no por las necesidades sociales del país en aquella época, como sí sucedió en otros países latinoamericanos. Gracias a sus grandes influencias entre las ideas de Francia, recordando que Francia fue
un país donde se originó el romanticismo y nos dio ideas, tomamos de ahí ideas liberales de este país. Muchísimas gracias. Bueno, ahora les voy a hablar de Jorge Isaac, que fue uno de los principales exponentes de la novela romanticista latinoamericana en Colombia. Su obra fundamentalmente es María, publicada en 1867, en la cual hace encanto a la naturaleza y al paisaje como escenario de una historia de amor. Bueno, ahora voy a explicar la literatura romanticista en Argentina. Bueno, el romanticismo en Argentina tuvo su primera manifestación en 1832, donde se expresó el poema Elba y la novela Plata de Stefan Echeverry, quien lideraba el movimiento romanticista y se concentró en la llamada generación del 37 y tuvo uno de los centros del salón literario. Bueno, ahora vamos a hablar de la literatura del romanticismo cubana. Bueno, el romanticismo en Cuba, a diferencia de las otras, maduró gracias a una figura de rango continental, cuya obra poética rompe con lo establecido dentro de todas las áreas de la lengua española. Por ejemplo, José Mario Heredia, en la poesía de él, adquiere un carácter nacional, aunque no se demuestre la existencia absoluta de una identidad ya definida. Bueno, el romanticismo en Brasil fue un movimiento ligado directamente al nacionalismo, que significa hungar a las raíces llamadas brasilidades. Para hablar sobre el movimiento tan importante en el desarrollo de la literatura de este país, la Embajada de Brasil y el Centro Cultura Brasil-Perú han organizado mesas redondas para tratar sobre la poesía y la narrativa. La primera se realizó el martes 13. Bueno, ahora les voy a hablar del romanticismo, o sea, la literatura del romanticismo latinoamericano. Bueno, fue una corriente literaria que se dio en América Latina y que se contribuyó no solo en la literatura de América, sino también en la literatura de otros continentes. Y se fue expandiendo por todos los continentes de Europa, Asia, bueno, por todos. A esto lo llamamos romanticismo hispanoamericano. Bueno, ahora les voy a hablar de la temática del romanticismo latinoamericano. Bueno, el romanticismo es una parte de la literatura dramática donde se expresan los sentimientos del lector o algo completamente ficticio. Es lo contrario al realismo, ya que este es algo cruel y se expresa en libros o poesías, tal como el libro María de Jorge Isaac. Juan Zorrilla de San Martín fue un escritor, periodista, docente y diplomático uruguayo. Nació el 28 de diciembre de 1855 en Montevideo, Uruguay. Murió el 3 de noviembre de 1931. Algunas de sus obras son Tabaré y La leyenda patria. Jorge Isaacs. Jorge Ricardo Isaacs Ferrer nació en Cali, República de la Nueva Granada, el 1 de abril de 1837 y murió en Ibagué el 17 de abril de 1895. Fue un novelista y poeta colombiano del género romántico. Jorge Isaacs vivió en el agitado periodo de consolación de la República. Realizó un libro de poemas que publicó en 1864, además de su obra literaria María, que es considerada una de las obras más destacadas de la literatura hispanoamericana del siglo XIX. Sería todo. Muchísimas gracias. Los invito a que nos acompañen a ver este video. Y de este video vamos a hacer unas preguntas.